¿Te has preguntado qué vínculos están entre los Anunnakis, la Tierra y el oro? ¿Y por qué el oro es un recurso tan importante y tan valioso? Bienvenidos a Entre Mundos. Bienvenidos a Entre Mundos Podcast. Hoy estamos brindando con cafecito. Agua. Y vamos a empezar con este tema que de pana está súper interesante. Bueno, vamos a hablar de dioses de la antigüedad. Cuando tocamos estos temas de los dioses de la antigüedad, a mí me resulta como que, wow, vamos a entrar como en realidades paralelas y alternas, porque suena, aunque yo no digo que no haya sido cierto, suena como que tan de caricatura, ¿sabes? Entonces, al mismo tiempo... Mitológico. Estas historias para mí son una de las más divertidas, por así decirlo. Interesante. Pero ¿quiénes eran los Anunnaki? Bueno, eran dioses, eran jueces del destino y seres de autoridad en la Tierra. Pero hay algo que le hace muchas preguntas a las personas, y es como, ¿por qué estos seres tenían alas? Hoy en día se pueden encontrar en el Museo Nacional de Irak, en Bagdad y en sitios arqueológicos al sur de Irak. O sea, que es información que está en nuestras manos. Que sí existió. Exacto, no es mito. Y de hecho hoy en día sería como historia. O sea, es como... O sea, esa materia no la dan en la escuela, pero sería genial como tener una historia universal de todos los dioses que existieron en el mundo, por ejemplo, los romanos, después los de Grecia, lo que fue Mesopotamia, los sumerios, estos dioses que es lo que hablaba con Adri temprano, es que de toda esta información que se ha logrado recopilar, se da a entender como si ellos fuesen una especie de ángeles caídos, porque pues ellos obviamente se acostaron con mujeres, con humanos. Crearon nuevas vidas donde Exacto. Empieza la descendencia. Dicen que se mezcló el ADN. Los Anunnakis podrían ser identificados como ángeles caídos. Y al llegar a la Tierra, ¿qué hicieron? Se acostaron con mujeres. Y tuvieron estos híbridos que son los gigantes Nefilim. Luego los ángeles caídos enseñaron a los humanos, sobre todo a las mujeres, conocimiento prohibido. Cómo funcionan las estrellas, cómo pintarse, cómo fabricar armas, tecnología oculta que estaba en la Atlántida. Todo esto lo enseñaron los ángeles caídos. De este conocimiento que vino del cielo, ¿eh? O sea, estaba prohibido porque era celestial y estos ángeles lo trajeron a la Tierra. Ya vamos para eso más adelante, pero también se dice que son seres hostiles, entonces como que no es una divinidad de amor. Sería mucho más importante que saber la historia de cada país o cómo influye en nuestra vida actualmente, cómo se vincula lo que es todas estas historias antiguas con la importancia que tiene el oro y por qué el oro y no otros minerales son tan importantes. Bueno, en Irak se puede ir a estos museos en Jirizú y en Uruk, que tienen información y parte de estas papeletas que estabas comentando. Y también al norte de Irak, en Kurdistán, hay ciudadelas de Erbil y Nínive, donde se puede apreciar todas estas, que no es que estamos sacando teorías, sino que existe y hay muchos científicos y geólogos que se han dedicado a investigar esto. En los textos sumerios estudiados por historiadores, arqueólogos, estudiosos, dicen que los Anunnaki forman parte del panteón divino, porque fueron deidades que se dicen que fueron del cielo, fueron del inframundo, o sea, eran como grupos, porque se dice que Anunnaki viene de Anu, entonces ellos eran como un grupo, por así decirlo, divino, donde cada uno tenía una función. Estaba Anu, estaba Enki, entonces cada uno como que se encargaba del dios del cielo, del amor, es su peo. ¿Por qué queremos explicar este tema? Porque vamos a pasar para el otro tema, entonces quiero que sepamos quiénes fueron ellos, quiénes fueron estas deidades que vinieron a hacer a la Tierra antes y si todavía siguen aquí, porque está la teoría de que fueron una especie de ángeles caídos que vinieron a la Tierra hace todos estos milenios y le aportaron al ser humano lo que es tecnología, conocimiento. Dicen que hasta nos mezclaron entre ellos, no se sabe, en la época del Homo sapiens. Esto es una teoría que se dice, porque estos historiadores sacaron a través de diferentes tablillas en Irak, lo que era Mesopotamia y sus alrededores, información. Entonces, claro, no es que está escrito, los Anunnaki vinieron a la Tierra, hicieron esto, esto y esto. No, fue una conclusión que se sacó por la información que está ahí, porque sí se dice que descendieron del cielo, que vinieron a la Tierra, que aportaron conocimiento muy parecido a historias
que hay en la Biblia, porque si vemos a través de las diferentes generaciones, hay muchas deidades que en su época antigua se parecen, hay fragmentos de la Biblia. De hecho, en la historia de los Anunnakis también ocurrió algo muy parecido al diluvio. Civilizaciones de todo el mundo hablan de una inundación catastrófica que destruyó la humanidad. Por ejemplo, los sumerios cuentan la historia de un hombre que fue advertido de una gran inundación, construyó una embarcación y sobrevivió al desastre. En Mesoamérica, los aztecas contaban la historia del cuarto sol, una era del mundo cuando un gran diluvio cubrió la tierra. Los mayas en el Popol Vuh también describen una humanidad destruida por lluvias devastadoras y grandes inundaciones. Historias similares aparecen en India, China, Grecia, Mesoamérica, Norteamérica, Oceanía, que hablan de un gran diluvio que devastó el mundo. Un escéptico diría que estas historias simplemente se copiaron unas de otras, pero hay un problema con esta idea. Durante miles de años, América estuvo completamente aislada del Medio Oriente. El único contacto entre continentes antes de la colonia confirmado fue el de los vikingos alrededor del año 1000. Además, las historias americanas tienen detalles muy distintos a la Biblia. Humanos hechos de madera, personas transformadas en animales, ciclos completos de mundos destruidos. Esto sugiere que no son simples copias. Y aún así, muchas de estas culturas coinciden en algo sorprendente. Un gran diluvio que destruye a la humanidad. Y muchas veces aparece como un juicio divino por la corrupción humana. La pregunta entonces es si estas historias no son solo mitos. La pregunta es, ¿por qué tantas culturas separadas por océanos y miles de años recuerdan algo tan parecido? ¿Será simplemente la humanidad inventando historias similares? ¿O podría ser la memoria colectiva de un evento catastrófico que marcó a la humanidad? Esto lo pone a uno a pensar. Entonces, por eso se dice que... Bueno, yo siento que todo, yo porque soy una persona de Cristo, pero yo no reniego que esto haya podido existir, porque hay muchas similitudes. O sea, yo siento que somos hormiguitas en este plano, y quizás de repente no aquí, pero en otros mundos paralelos, quizás pudo haber ocurrido. Sí, bueno, también como que eso que vino del cielo, ¿sabes cuántos planetas hay? Y tuvieron que crear una civilización que somos como, se comenta, que somos como un tipo de experimento. Hay distintas razas acá mezcladas y al momento de mezclarse, porque ellos, o sea, si decimos como las teorías que vienen desde las realezas, ellos se mezclan con la misma raza nativa de la Tierra. Entonces, ese viene del cielo, es como vienen de otros planetas, distintos planetas, y los Anunnaki es una de las civilizaciones más antiguas o seres más antiguos con más años de vida que hasta ellos. Uno de los primeros. Claro, allá se medirá por otro tiempo, tal vez nos ven así como telescopios, qué sé yo, entonces de ahí viene y lo que comentaba Pao hasta ahora. Claro, porque ahí es donde te pone, hay un versículo en la Biblia, no sé cuál es exactamente, donde dice que son los observadores, y entonces claro, a alienígenas ancestrales salen como The Watcher, los observadores, porque son esos entes que nos observan desde quién sabe dónde. Tú eres pleyadiana, ella le tenía su tic de pleyadiana. De todos estos contextos arqueológicos de estas tablillas, hicieron unos estudios en el siglo XX con el historiador o pseudocientífico Zecharia Sitchin, donde él, a través de todos estos estudios que hizo acerca del conocimiento de la humanidad, pues él llegó a la conclusión de que estas entidades, deidades o dioses, vinieron a la tierra con un propósito, que era llevarse el oro de la tierra y utilizarnos como esclavos. Pero tú te preguntarás, si estás loco, ¿qué es eso? ¿Se está loco? Bueno, ya va, una persona que estudió mucho y sacó conclusiones. Quizás porque hoy en día hay tantas guerras en Irak, porque realmente utilizamos más el papel moneda impreso que oro propio. También como el arqueólogo Austin Henry y el pseudocientífico que estaba nombrando Pao, Zecharia Sitchin. Encuentran tablillas de Sumerio que indican que para los Anunnaki el oro era sumamente importante porque ellos en su planeta, así como nosotros en nuestra atmósfera que dicen que hay un hueco y tal, ellos le estaban pasando por el mismo proceso. Ellos estaban buscando también proteger su planeta y el oro lo veían como protección atmosférica. Como un recurso para su hábitat, por así decirlo. Claro. Entonces, déjame terminar de hablar. Cuando por fin entro en sintonía. Porque para los Anunnakis el oro significaba protección atmosférica y con este recurso lo molían, lo volvían polvo y lo lanzaban a proteger. Es una fuente de tecnología y energía muy potente y es un mineral que aunque pasen
billones de años y siglos, siempre se va a mantener brillante, porque simbolizaba la inmortalidad química. La época federal, pues Pero también lo que se era el recurso dice. principal con el que se cambió del trueque al dinero. Ahora hacemos Ujú. trueque con dinero. Y hoy en día volvemos a ver el patrón en otra crisis mundial, donde nuevamente el oro vuelve a ser un recurso importante, subió un montón porque países muy importantes, potencias mundiales, están invirtiendo la mayor cantidad de su dinero en oro para respaldar sus riquezas, porque vamos al cambio del efectivo a los códigos digitales y ya no existe más el papel, ahora todo se da una codificación en el banco y tarjeta para todos lados. ¿Quién usa Es más, efectivo? íbamos retrasados, pero bueno. Vamos a contar entre todos cuánto efectivo tenemos en la casa. Lo que pasa es que tienen que hacer estas crisis para poder hacer esos cambios Claro. monetarios. Pasamos del trueque al papel y del papel a los códigos. No, y sabías que hubo una época donde se pagaba con sal, por eso viene la palabra salario. Entonces, hasta pagamos con sal. En la antigua Roma, la sal era un recurso estratégico. Conservar alimentos sin refrigeración era un desafío, y la sal era la única forma de evitar que la carne se pudriera. Pero la sal no era solo un condimento, era poder. Se usó como moneda, movió caravanas y rutas comerciales, provocó impuestos, rebeliones, guerras y construyó fortunas. Hoy es común, barata, casi invisible. La usamos sin pensar. Pero en la antigüedad, una pizca de sal podía valer tu vida. Creo que eso sí viene muy atrás. Sí, yo sí siento que hay muchas coincidencias que es como... O sea, no es como que todo tiene que estar totalmente escrito. Mira, fue así, ya tú simplemente sacas 2 más 2, 4. Esto es como cuando uno quiere saber si le están No montando solo cacho. eso, sino que te lo muestran y te dicen, mira, pero esto es historia. Ay, qué Claro. linda las pirámides, ay, qué lindo todo esto, ay, qué lindo esos donde ellos, me imagino era su forma de papel, imagínate una piedra y tal, lo que para nosotros ahorita Claro, una piedra. es Así. un libro. Exacto, solo que en la piedra sí se queda. Y En papel, son ¿no? grabados espectaculares que para culturizarte, o sea, imagínate escribir así. No, y esta gente, como fue Zecharia Sitchin que estudió estas tablillas, ¿cómo nosotros vamos a decir deliberadamente, tipo, no, eso es un loco? ¿Sabes todos los años que ese señor le tomó aprender esas lenguas, esas letras, estudiar, y seguro hasta soñaba con eso? Y ahí yo digo que te entra esta información porque estás entendiendo el universo. ¿Te habías preguntado la importancia del oro en la sociedad? ¿Te habías preguntado alguna vez qué vínculo tenía esto? Yo creo que es un tema súper interesante, poco conocido y que le da mucho sentido a las cosas, como lo estuvimos hablando. ¿Qué opinas tú? ¿Lo habías visto? Esto fue todo por hoy en Entre Mundos Podcast. Nos pueden seguir como escalaats.ia. Es PAOP y a través de nuestra cuenta de este programa que amamos con tanto amor, Y lo disfrutamos demasiado porque es muy interesante. Entre Mundos P en YouTube, Instagram y en todas nuestras plataformas, la misma.